Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, soy Jonathan González y bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Cuando hablamos de agilidad, pensamos en equipos que se adaptan rápido en frameworks conocidos como Scrum o Safe, pero hoy el desafío no es solo adaptarse al cambio, sino hacerlo en un mundo donde la inteligencia artificial agéntica empieza a tomar un rol protagónico. Sistemas que no solo se automatizan, sino que también deciden, presiden y colaboran con nosotros. ¡Wow! ¿Cómo se integran esas dos fuerzas, agilidad e inteligencia artificial, para transformar la forma en que trabajamos y competimos? Para ayudarnos a responder eso, hoy tengo un invitado de lujo, Fernando Benavides, ingeniero y especialista en innovación, transformación digital, inteligencia artificial aplicada a los negocios. Ha sido director de Business Agility and Innovation in Nissan Technology, pero también es gerente de innovación y transformación digital, CEO de Innovate. Consultora que ha impulsado proyectos en industrias como la minería, retail, tecnología. Tiene más de 20 años de experiencia, con más de 15 años como académico, dictando diplomados y máster en innovación. Vamos a ver qué tanto le podemos sacar hoy para condensar ese conocimiento en un espacio de 30 minutos. Así que bueno, también, por último, no menos importante, es autor de un libro que se llama Agility Gen, donde propone un nuevo modelo que combina la agilidad tradicional con las capacidades de inteligencia artificial, invitando a las organizaciones a no ser solo más rápidas, sino también más inteligentes, colaborativas y sostenibles. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, Jonathan. Muchas gracias por la invitación y gracias por esa tremenda presentación. No, la verdad que... a la altura de la conversación y lo que esperas de este podcast. Bien, muy agradecido de que te tomes el tiempo para charlar con nosotros, que es un tema bastante interesante que vamos a tocar hoy, ¿no? Inteligencia artificial, agilidad, cómo eso ayuda un poco a los equipos de desarrollo, de negocio, a empezar a obtener resultados mejor y más rápido, que siempre es lo que se ha pedido una tras otra cada vez que hay un hype de algo, ¿no? Entonces vamos a ver qué mitos y qué cosas no hay dentro de eso, pero antes de entrar en materia me gustaría que la audiencia supiera quién es Fernando Benavides y que nos cuente un poco de tu trayectoria. No, sí, claro, Jonathan. Mira, bueno, como ya me presentaste, soy ingeniero Fernando, chileno, papá de Pía, tengo una hija de 17 años, y estoy dedicado al mundo de las tecnologías ya desde hace más de 25 años en diversas áreas. Curiosamente, no tengo un pregrado en tecnología, soy ingeniero comercial con especialización en economía. Y pego el salto a las tecnologías ya hace más de 20 años cuando empiezo a hacer mi práctica en empresa de Information Technology en Chile. Y de ahí ya no cambié nunca más y mis estudios de especialización fueron por el área de TI, en cursos, diplomados y bueno, después puedo avanzar en maestría y finalmente a un PhD en Information Technology. Y siempre desde la mirada de cómo el negocio se beneficia de las tecnologías, que es algo que siempre es complejo porque en Chile decimos poner la carreta antes de los bueyes. Y eso se ocupa mucho en tecnología, donde primero la tecnología y después el negocio, y esto es al revés. Primero tú tienes que tener tu modelo de negocio y después veremos qué tecnología, modelo, framework, mindsets ocuparemos. Y en eso me he especializado yo, ese ha sido mi nicho y en eso me he dedicado los últimos 20 años, Jonathan, a trabajar. En paralelo, me he dedicado al emprendimiento. He creado 3 empresas, actualmente Innovate, la consultora en la que soy country manager, es una empresa ya de 12 años, la cual creé ya en los primeros albores de los inicios de la innovación en Chile, que nacemos como una consultora para proyectos de emprendimiento e innovación, y hoy día, la verdad, el brochure de servicios es totalmente distinto. Entonces, si tú me preguntas quién soy yo profesionalmente, soy un bicho medio raro. Siempre me califico así. Mis compañeros de la universidad, que son todos expertos en la banca, no entienden mucho lo que hace su compañero, pero yo estoy siempre muy
apasionado por las tecnologías y todo lo que va saliendo, las tendencias, y hoy día muy involucrado en lo que es inteligencia artificial, principalmente generativa. Por ahí un resumen, Jonathan, y lo podemos ir pimponeando en la conversación. Muchas gracias, Fernando, por esa introducción. Bien, bueno, ya empezamos en materia. Hablamos del puente entre la agilidad y la inteligencia artificial agéntica. A ver, Fernando, en tu libro Agility Jam planteas que la agilidad tradicional ya no alcanza si no se combina con la inteligencia artificial. Y desde tu experiencia, ¿qué es lo que realmente cambia en la práctica cuando hablamos de AI agéntica aplicada a la agilidad? ¿Qué es eso? Bueno, primero para todos los que nos están escuchando, la agilidad es la capacidad de adaptarnos al cambio de los entornos turbulentos, como uno dice el manifiesto ágil, y en sencillo ser exitoso. Los entornos turbulentos son los cambios dinámicos. Antes los cambios se demoraban, imagínate, hasta el año 80 se demoraban 50, 70, 80 años, los mercados eran relativamente estables. Del 2000 en adelante hay mediciones que muestran que los cambios en los mercados cambian cada 2 años, o sea, es una locura. Y hoy día yo creo que cambian mucho más rápido. Entonces, la agilidad es esta capacidad que tenemos los profesionales y las empresas de adaptarnos a los cambios siendo exitosos en ese ejercicio, porque no me puedo quedar en el pasado. Entonces, tengo que cambiar. ¿Y por qué cambio? Porque la tecnología me está obligando. Yo no puedo seguir trabajando con los mismos frameworks, los mismos mindsets de hace 20, 30 años, cuando veo que hoy día los clientes piden productos nuevos cada 6 meses, cada 3 meses, cada 1 año. Entonces, la agilidad con Scrum, Design Thinking, DevOps y los N frameworks que hay en esta materia, vienen a darnos una solución. Y eso ha sido exitoso desde que partió a principios del 2001, 2002, hasta, yo diría, la pandemia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa acá, Jonathan? La distancia hace que los equipos nos empezamos a desconectar, el trabajo híbrido empieza a darle menos velocidad a la agilidad, no perderla, porque hay mucha gente que dice que la agilidad está muerta, no creo yo eso, creo que está más viva que nunca, pero perdemos algo de velocidad en esa disociación que nos hace estar separados. Y al medio se nos mete algo que se conoce como la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial la conocemos desde los años 60, en los clásicos modelos de Machine Learning, Deep Learning, que hacen que una máquina aprenda por sí sola, que esa es la definición. Cualquier máquina que aprenda por sí sola, esa inteligencia artificial. Pero el gran paradigma viene con la inteligencia artificial generativa, que masifica la IA. O sea, hoy día no tienes que ser un experto en tecnología para ocupar algún modelo de LLM, que es ChatGPT, Copilot, o DeepSeek, Gemini. Cualquier ser humano, cualquier niño podría empezar a trabajar con esto en la medida que lo aprende. Y aquí se hace un match. Aquí se hace un match, Jonathan, que yo vi hace algunos años, que entendía que la agilidad se estaba quedando rezagada producto de no integrar los modelos de inteligencia artificial generativa a su trabajo, a la creación de los backlogs, a la creación de los sprints, a la creación de todo el trabajo que se hace en un proyecto, pero más aún, integrar la inteligencia artificial, valga la redundancia, como un agente efectivamente inteligente dentro del ecosistema. Entonces, aquí nace esta amalgama que da origen a mi libro Agility Jam, donde digo, ok, no podemos disociarnos pensando que la agilidad va por un carril, que la inteligencia artificial generativa va por otro carril, sino que tenemos que hacer una amalgama, pero una amalgama productiva donde podamos entender cómo nos potenciamos para lograr una mejor solución. Y en ese sentido, Jonathan, podemos ver que a veces hay equipos Scrum, que supone que en la práctica debería ser un Scrum, un Product Owner, varios desarrolladores, y en la realidad tienes un Scrum haciendo todo, ¿cierto? O un Product Owner haciendo todo. Tenemos ahí a llanero solitario sacando los proyectos. Bueno, ahí viene la inteligencia artificial generativa a apoyarte, que te permite cubrir esos vacíos haciendo más eficiente y eficaz los resultados que tú tienes. Entonces, la primera base a tu pregunta, Jonathan, es esa mezcla, entender que estos mindsets se tienen que complementar
para poder acelerar los resultados que tenía la agilidad tradicional, pero hoy día con inteligencia artificial, pero la generativa. Y ahora te sumo otra patita, porque ahora hablamos de la inteligencia artificial agéntica, o sea, los agentes. Y eso es lo que estamos haciendo. Esto ya evoluciona tan rápido que no solo basta con la inteligencia artificial generativa, sino que tenemos que ocupar esta variante, este subconjunto de la IA-Gen, que es los agentes que nos permiten crear literalmente asistentes que nos apoyen. Yo aquí siempre ocupo un ejemplo muy sencillo. Espero que nos escuchen, hayan visto Iron Man, cuando Tony Stark le habla a Jarvis y le pide cosas. Bueno, ese es un agente, por supuesto que en ciencia ficción está en 3D, muy bonito, pero es literalmente lo que los profesionales tenemos en nuestros computadores. Yo tengo 3 agentes, uno de innovación, uno que me ayuda en el área comercial, y le estoy hablando todo el rato para trabajar, y eso es lo que uno hace y que en la agilidad debiéramos hacer. Oye, Product Owner, y el Product Owner no es un ser humano, es un agente. ¿Ah? Oye, ayúdame en estas correcciones. Y esa es la mezcla final que yo veo en este momento. Agilidad potenciada con inteligencia artificial generativa, pero dentro de ese IAGEN definitivamente son agentes los que te tienen que apoyar. Esa es la variante potente, Jonathan, que yo en el cambio y que propongo en mi modelo de trabajo de Agility Gen. Gracias ahí por citar el ejemplo de Tony Stark y Jarvis, ¿no? Para que entendamos un poco más de la figura de la gente, ¿no? Para poner un ejemplo un poco más práctico. Y te quiero hacer esta pregunta ¿puedo pensar que un agente en un equipo que busca un propósito, en un proyecto, una iniciativa, es un ente que está vivo dentro del equipo, es partícipe dentro del equipo? ¿Puedo poner a la gente en un rol tan importante como a realmente tomar decisiones también o a participar de esas discusiones? Es muy buena tu pregunta. Primero, a mí, como profesor, siempre me gusta poner ejemplos lúdicos para que estos temas que parecen densos, la gente los entienda en simple. Entonces ocupo el de Tony Stark, Jarvis y estas cosas. Creo que el desafío de nosotros, tú, yo, los que estamos en esta industria, es acercar la tecnología al simple de la mortal y que no la vea como algo doloroso, que es algo que nosotros vemos. Y a tu pregunta, yo tengo mis dudas todavía. Definitivamente a la gente lo veo como un integrante del equipo más, pero no necesariamente en este punto que estamos hablando el día de hoy, como un agente autónomo 100%, porque no es autónomo 100%. Todavía necesita del análisis de mi Scrum Master, de mi Product Owner, para validar la información que estoy recibiendo. Porque yo puedo tener mi agente Product Owner, por ejemplo, y yo le entrego cierta información del proyecto para que me genere las épicas, historia de usuario, refinamiento, lo que tú quieras, y hemos llegado a resultados cercanos al 100% en el éxito. Pero también hemos visto que hay análisis que no son correctos. Eso más bien no tiene que ver con el ser humano, propiamente tal, que no conoce, no entiende su trabajo, sino que el prompt eventual o la instrucción que le dio no fue la mejor. Dicho eso, todavía no tenemos, yo creo, no hay definitivamente agentes que sean 100% pensantes. Yo creo que son parte del equipo, sí, y te pongo un ejemplo personal en innovación. Mi equipo de innovación soy yo y 3 agentes, literalmente. Cuando nos piden soluciones las trabajamos de esa forma. Entonces, en esa forma, nosotros les pido ayuda, me construyen soluciones, pero finalmente las tengo que validar yo antes de presentarles eventualmente a un cliente, a sacarla al mercado o a una solución universitaria. Entonces, son parte del equipo, sí, pero no son 100% autónomos. Al día de hoy. No me extrañaría que en un año más ya lo fueran.
Bien, teniendo claro eso, seguramente te toca hablar con muchos líderes de negocio que con todo este hype de AI piensan que puede ser la bala de plata a muchos de sus problemas. ¿Qué consideras tú en esas conversaciones que has tenido que son los malentendidos, errores más comunes que ves cuando las empresas intentan incorporar AI agéntica, especialmente en sus prácticas? Wow, otro ejemplo, es un enredo el que hay en el mercado respecto a esto, un plato de tallarines donde todo está mezclado con todo y ahí están los desafíos de poder explicar, porque todavía la gente no entiende y quizás no tiene por qué, si no es su área, entender lo que es la inteligencia artificial. O sea, tú le hablas de inteligencia artificial a alguien y tú dices, sí, go. Ok, hagamos una bajada, ¿la entiendes? No, no la entiendes. Vamos, ponle más complicación. Hablemos de inteligencia artificial generativa. ¿Lo entienden menos? Ah, pero si te digo ChatGPT, sí, eso es generativo, sí. Ok, sí, yo hablo todo el día con ChatGPT. Ok, pero haces prompt. Lo que te quiero decir en el fondo, Jonathan, que a lo menos lo que me toca ver en Chile y Colombia, que son los países donde estamos trabajando, es que los líderes, y te hablo líderes first level, C-level en las organizaciones, no tienen muy claro qué hacer con la inteligencia artificial. Todos te van a decir que es necesario la IA. O sea, no hay duda, es cosa de ver los portales, LinkedIn, cualquier red social. Es como cuando la innovación salió, todos te decían hay que innovar, hay que innovar. Bueno, ¿cómo innovamos, cierto? Eso no era golpearte la espalda y en innovar, hay que estudiar. Bueno, esto es lo mismo. Tú necesitas, y es sí o sí, alguien que te muestre el roadmap. Errores comunes. Oye, Fernando, estamos trabajando con XLLM, X modelo generativo, y gastamos X cantidad de dólares. Listo, ¿y cuál es tu modelo de negocio? No tiene ni idea. Vuelvo a la idea inicial. Se pone el carruaje ante los caballos. Entonces, esos son los principales problemas y son súper transversal. No darte cuenta cuál es tu modelo de negocio porque no necesitas toda la IA, no necesitas todos los agentes. Tienes que saber cuál es el que marca la diferencia para ti y tu negocio. No, yo quiero un bot que atienda clientes por el sitio web. Claro, pero te entra un cliente a la semana, toda la semana, eres un negocio B2B. No tiene mucho sentido. Si eres un retail, tiene todo el sentido. O quizás sí, pero lo que quiero decir, Jonathan, es que tienes que analizar dónde la inteligencia artificial generativa, y en este caso con modelos ágiles, aporta valor diferencial. Y ahí es donde nosotros en Innovate hemos encontrado un nicho y marcamos la diferencia, porque como consultores principalmente vamos a explicarte tu modelo de negocio y cómo ese modelo de negocio efectivamente lo puedes potenciar con inteligencia artificial generativa. No es al revés. Y esas son realmente las problemáticas que vemos en Chile, vemos en Colombia, y yo creo que se pueden extrapolar a toda Latinoamérica, que es, vamos con la IA, hagamos la IA, pero no sabemos muy bien qué hacer con la IA. Ese es el dolor que hay que abordar. Cuando marcas aquí un poco las fronteras sobre Latinoamérica, ¿es porque sabes que en otras fronteras lo están haciendo diferente? ¿Hay algo que te está llamando la atención de cómo lo están haciendo en Estados Unidos, Europa? Creo que Estados Unidos lo tiene más claro. No me catalogo como un experto en el mercado de IA, pero terminando recientemente mi estudio en Estados Unidos, pude conocer bastantes empresas que sí tienen muy claro el modelo de negocio antes de aplicar la inteligencia artificial. Saben muy bien el agente o la IA agéntica, cómo utilizarla. Empresas de desarrollo de software que tienen una estructura de agentes impresionante, haciendo códigos para apoyar a los desarrolladores, incluso disminuyendo los equipos de desarrollo, pero también a los equipos de venta, los equipos de retail. Por lo menos lo que me tocó ver a mí fue distinto, y te hablo de los últimos 2 años. Creo que sí hay una realidad distinta, pero lo que me toca ver incluso en México, donde estoy, Chile, Colombia, Perú, no, hay un enredo. Acá vamos más al usémoslos, porque nos vamos a quedar atrás, hay que usarlo, pero no sabemos muy bien cómo hay que usarlo. Y desde la academia sé que Europa también tiene buenas soluciones. No las he visto personalmente, pero sé que a lo menos Alemania, Inglaterra tienen una ventaja bastante importante en estas áreas.
pero una opinión no por haber estado involucrado, sino por haberlo leído. Pero definitivamente en Latinoamérica siempre vamos en ese rezago de ver, veamos, cómo nos sirve, qué resulta esto. Y ahí es donde meto mi libro. Quiero aportar en ese pensamiento para entender que lo más importante primero es entender tu business model para IA, porque ahora es para IA, con agilidad, y ahí recién veamos cuál IA generativa o IA tradicional, que nos sirve. No hagamos inversiones antes de no entender qué es lo que aporta valor. Bien. Con respecto al diseño organizacional, tenemos que pensar que sí, se van a involucrar ciertos agentes a colaborar en los distintos procesos y operaciones de una empresa. Deberíamos reconfigurar esa estructura, así como cuando realmente cambiamos una estructura, el organigrama de la organización, empezamos a crear ciertos roles, uno debajo de otro, paralelos, unimos áreas. ¿Ves que incorporar agentes tienen que dar en consecuencia un cambio organizacional? Sí, definitivamente. Mira, cuando partió la estructura clásica de la empresa es una pirámide, ¿cierto? Esa es la estructura clásica que nos enseñaron siempre. Cuando entra la agilidad, busca aplanar esta estructura, ¿cierto? La agilidad busca conectar todos con todos, con una lógica, por supuesto, pero busca ir aplanando esto. Bueno, la inteligencia artificial definitivamente tiene que tener una estructura donde pueda fluir, o sea, tiene que tener un cauce. Entonces, tiene que tener roles nuevos. Personas, primero tiene que haber una base de especialización para entender qué es esto. Y no hablo de una gran especialización, sino a lo menos tener los fundamentos básicos de por qué existe la inteligencia artificial. Entonces, cuando implementamos nosotros proyectos corporativos, lo primero que le decimos a la organización es, oye, entrena a la gente, hazles un taller, hazles un curso a los N personajes, porque el lenguaje lo tienen que hablar todos. Lo mismo que cuando implementamos agilidad, desde el profesional que tiene el trabajo más sencillo hasta el C-level, todos deben entender que la agilidad se está implementando porque es necesaria y no porque es una moda. Esto es lo mismo. Y al implementar un modelo IA, tú tienes algo parecido a lo que hace en agilidad, que es un COA IA y aquí es un COA en IA. Y tiene que tener un modelo de gobernanza, tiene que tener roles, tiene que tener KPI, objetivos, recursos, y puedes partir con algo pequeño. Aquí no hay que ir a desarmar la empresa para poder implementar IA. Partes con un COE y lo vas escalando y vas viendo tu modelo de gobernanza, tus procesos. Piensa que los países, Chile, por ejemplo, hoy día está muy vigente la ley de datos. La ley de datos es obligatoria y le pega muy fuerte a cualquier modelo de inteligencia artificial. Entonces, ese COE debiera hacerse cargo de cumplir una reglamentación que es potente. Entonces, a lo que tú me dices, sí, tienes que cambiar la estructura. ¿La tienes que cambiar toda? No, pero si quieres ser competitivo con IA, tienes que a lo menos hacer algo. Yo siempre digo, para hacer una tortilla hay que romper huevos. Acá es lo mismo, hay que romper algo, hay que cambiarlo. Hay que reconfigurar, rehacer, reasignar, pero bajo el mismo modelo no puedo, está difícil, no corre. Así que sí, tenemos que reestructurar los modelos de la empresa. Tienen que tener un driver esas empresas pensando en inteligencia artificial, tener un caso de negocio muy explícito. Te lo comento porque hay empresas que solo se mueven por un ahorro claro, por algún caso de negocio, por más ventas. Pensamos a esta altura que la inteligencia artificial sigue siendo una inversión como de riesgo. Mira, yo tocaste un tema importante. Yo creo que me toca como consultor ver que la gran mayoría de las empresas que quieren implementar inteligencia artificial no tienen un caso de negocio. Imagina, para quienes nos escuchan y quieren aprender esto, el caso de negocio debería ser lo básico para poder partir y entender qué es lo que tú quieres hacer. Un business model canvas o alguna otra estrategia. Y empresas medianas y grandes no tienen claro sus casos de negocio, no tienen claro su propuesta de valor. Entonces, si tú no tienes claro eso, es difícil poder entender dónde aplicamos y qué hacemos con la inteligencia artificial. Eso para mí es el desde.
Si yo no entiendo para dónde voy, difícilmente puedo generar una estructura con inteligencia artificial. Entonces, nos empezamos a dar cuenta, y hablo por lo que me toca ver aquí en Chile, que nos falta entender estructuras de modelos de negocio, nos falta entender cómo la agilidad se conecta y no ser un problema, sino que ser algo que aporta valor. Y ahora le agrega algo más, que son los modelos agénticos, y cómo los modelos agénticos potencian el trabajo de los agilistas y el cumplimiento de los objetivos del modelo de negocio. Entonces, es un continuo que definitivamente nos tiene que permitir entender cómo la empresa salta, pero ese salto, como yo digo, debe ser de A a B, cortito, poco doloroso, poco costoso, y que entregue valor al modelo de negocio, como decías tú, Jonathan. Perfecto. Ahora toquemos una figura sensible que con la agilidad también se vivió o se vive, que es el lado de la cultura y el lado humano. En el prólogo de tu libro hablas de la resistencia psicológica y cultural como uno de los grandes obstáculos. Y la pregunta es, ¿qué habilidades y mentalidades deben desarrollar los equipos humanos para trabajar con agentes inteligentes sin verlos como una amenaza? Complementar con algo antes que respondas es, cuando utilizamos ChatGPT a solas, hasta lo usamos de psicólogo, algunos dicen, o no nos sentimos juzgados, y eso nos hace que cuando bien aprovechamos la AI, pues lo hagamos con muchas preguntas, enriquezcamos todo eso, pero pasa lo mismo cuando integramos agentes inteligentes en un equipo. Yo creo que sí. A ver, pasa, pero pasa por la poca experiencia de los profesionales que ocupan esos agentes. Yo creo que cuando tú trabajas con agentes, tienes que tener personas que entiendan la lógica de que la gente no es un ChatGPT, un Gemini tradicional para ocuparlo en cualquier cosa. Está configurado para ciertos objetivos, cierta estructura, ciertos prompts. Entonces, sí, lo he visto, porque esto llega a veces a ser tan absurdo en algunas partes que se implementan los agentes y la misma gente que pide, las mismas personas que piden los agentes, no saben muy bien para ir en esos agentes. Mira qué locura lo que te estoy pensando. Entonces, ahí es cuando uno como consultor tiene que explicarle a estas personas para qué son los agentes y algo que te dicen siempre. ¿Y cuál es la diferencia de esto con ChatGPT o Gemini? No la tienen clara. Y ahí hay que explicar que las diferencias son diametrales. O sea, no es lo mismo. O sea, es algo muy complejo. No sé si muy complejo en cuanto a la construcción, pero me refiero en la complejidad de pensamiento es totalmente distinto. Hay otra configuración. Y ahí viene lo conecto con lo que me preguntaste al inicio, el cambio cultural, el nuevo mindset. Si bien desde principios del 2000 venimos hablando de que todo es cambio cultural, porque para innovar tienes que estar dispuesto a cambiar, para aceptar la agilidad es cambio cultural, para adoptar la IA es cambio cultural. Entonces, para las personas resulta ser un poco estresante, ¿cierto? Pero sin embargo es así porque estamos en una época donde los cambios son tan grandes que no los ves pasar. O sea, pasan y agarras algunos. Algunos agarramos ya, algunos agarramos agilidad, otros agarran esto, pero no los puedes tomar todos como era hace 50 años. No, mentalmente no estamos preparados para eso. Imagínate que en 1 o 2 años más revienta la computación cuántica a nivel masivo. O sea, eso es un cambio diametral respecto al procesamiento de datos, de pasar de un análisis paralelo a un estado de 1 y 0 al mismo tiempo, que es el concepto cuántico. Solo te quiero decir que el cambio cultural, como yo lo veo y como lo propongo en mi libro, más que estar siempre en un cambio cultural, es una evolución cultural. Es algo distinto. Es decir, yo ya no voy a estar cambiando culturalmente porque tengo que estar constantemente adaptándome a las distintas tendencias o tecnologías que salen, sino que voy a evolucionar constantemente y ahí tú sacas el dolor que te produce el cambio. Es un concepto bien profundo,
puede parecer superfluo la explicación, pero yo me di cuenta que como consultor, cuando siempre tenía que ir a hablar de gestión del cambio, el cambio, la gente se estresa. Hay un estrés por estar constantemente asimilando nuevas tendencias. Quizás de cuál vamos a estar hablando en un año más, 2 años más, y va a ser así. Entonces, en este trabajo de consultor que tengo de gestión del cambio para implementar agilidad, innovación y otras tecnologías, me di cuenta que era mejor hablar de evolución cultural más que cambio cultural, que tiene esa diferencia donde tú vas a estar preparado mentalmente para ir al segundo paso porque te es natural y no porque la palabra cambio te genera una ruptura en tus creencias y en tus paradigmas. Dicho eso, Jonathan, si las personas, cualquiera, any people, en cualquier parte, no está preparado para asumir esta evolución cultural, no tiene nada que hacer en los mercados actuales, pero nada. O te quedas en trabajos muy tradicionales, que normalmente van a ser lo que la IA va a empezar a desechar por automatización, los que van a ser lamentablemente menos rentados, o te subes a esta ola en cualquiera de las muchas variables que tú puedes. No tienes que ser un PhD en IA para estar acá. Hay variables en todos los tipos. Y eso es lo que yo quiero transmitir como consultor, como profesor con el libro. Pero si no lo haces, no tienes cómo competir. Es así, el mundo cambió. Bien. Y ahí, ¿cómo te imaginas ese futuro en 5 o 10 años, ¿no? Yo creo que acabas igual de tener una posición de qué es lo que va a pasar con las posiciones de trabajo, quiénes tienen oportunidades, quién no tanto. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves acelerado? ¿Lo ves lento? Hace 2 años decían que ahora íbamos a ver ciertas cosas que aún no vemos. ¿Cómo lo ve, cómo ve el futuro, Fernando? Bueno, aquí pasan hartas cosas. En los años 60 decían que en 20 años más los robots iban a reemplazar al ser humano y pasaron 20 años y siguen diciendo que en 20 años más, eso tiene un nombre, se me olvida, y todavía dicen que en 20 años más vamos a llegar a la inteligencia artificial general, que es el literal Terminator. Eso no existe. Todavía, gracias a Dios, no existe. Pero lo que sí veo es una poca preparación a nivel de los gobiernos latinoamericanos. Sigo hablando del sector en el que yo más me muevo, porque Finlandia, Estados Unidos, Alemania tienen otras propuestas, de hacer entender a la gente cómo nos subimos a este carro. Porque yo creo, no quiero ser agorero, pero si no se cumplen ciertas cosas, sí van a pasar efectos negativos. La inteligencia artificial definitivamente va a dejar sin trabajo a grandes masas de trabajadores profesionales que no estén preparados. Y curiosamente son los que están en la pirámide en la parte más baja, pero también en los que están en la más alta, porque los que están en la más alta normalmente terminan delegando, entonces los más preparados son los que están al medio de la pirámide. Ese es un dato de un autor que lo planteó y lo encontré muy interesante. Pero, ¿qué pasa? Van a llegar modelos inteligentes a reemplazar las tareas repetitivas. Ya está pasando, o sea, con los modelos ágiles, con DevOps, integración y entrega continua, que si bien no es IA pura, pero ya está incluido. Antes tenía haciendo, no sé, pues 5 desarrolladores eso, ahora lo puede hacer uno apretando el botón. Ok, ¿qué hicieron los otros? Hay que reconvertir. Pero para reconvertir, yo creo que es una política del Estado, de cualquier país, asociada con las universidades para generar programas que permitan hacer un plan de comunicación y de entrenamiento masivo. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Finlandia, hace 10 o 15 años atrás, puedo estar equivocado en los años, saca un curso de inteligencia artificial para todos los finlandeses, porque ellos dicen, esta es nuestra estrategia. Si tú tomas este curso y lo terminas, vas a tener, por ejemplo, beneficios sociales con el Estado, un descuento. El curso fue un éxito tan grande que se abrió a la Comunidad Europea y después al mundo. De hecho, yo lo hice hace años y es un curso muy básico. Explican cosas muy sencillas y de hecho ya no tiene mucho sentido porque IAG no existía en esa época. Pero ellos lograron poner el ADN de la IA en su población. Bueno, Finlandia es un paradigma en educación, en economía, en todo.
Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo hacemos eso en Chile para preparar a la gente y decirle a esa gente que tiene 40 años y que hace trabajo repetitivo, diseñadores que se han ganado la vida creando imágenes? O sea, Nano Banana ahora está haciendo unas imágenes espectaculares y cualquier editor cualquier editor de imágenes nuevo está cambiando. O sea, yo pagaba muchos dólares por imágenes cuando partí mi empresa, hoy día no pago ni $1, excepto la suscripción que tengo en ChatGPT para hacer imágenes. Entonces, ahí hay cosas que tú tienes que ver, que cómo lo hacemos. Pero muchas veces no nace de ti. Tiene que haber, y en esto soy también un convencido, un impulso de los países por hacer una estrategia para proteger a su población, para que no nos veamos en 2 años más, 3 años más, con tasas de desempleo producto de no entender el uso básico de la inteligencia artificial. Un ejemplo muy simple, yo en mi empresa hoy día estoy contratando 3 personas, pero para mí es básico que sepan ChatGPT. Lo básico, nada más que eso. Pero curiosamente me llega gente que no tiene idea de lo que es ChatGPT. Oh. Y es algo muy sencillo, y tú puedes hacerlo por YouTube, en vez de estar viendo Reels ahí en Instagram, tómate 1 hora y con un curso gratuito te puedes preparar. Falta conciencia. Si en 2, 3 años más no hacemos un cambio de mindset, hablo a nivel latinoamericano, que es donde me toca ser consultor, no vamos a estar muy bien porque todavía creemos que esto es lejano. Por lo menos en Chile creo que hemos avanzado un poquito más. Hay algunas iniciativas buenas de la universidad, de Corfo, del gobierno, pero todavía es poco. Falta llegar a los colegios y especialmente a sectores más vulnerables, donde esto es más lejano, y poder enseñarlo. Creo que me extendí la respuesta, pero creo que es muy importante el tema que tú mencionas, Jonathan. No, gracias por esa proyección un poco del futuro y también de tu experiencia de lo que has vivido en otras fronteras. Y bueno, y de lo que has vivido también de cómo se está concientizando. A veces quizás en la burbuja que uno tiene de los contactos, del network y que están metidos en tecnología, a veces piensa que ChatGPT, y por los números, ¿no? Porque a veces hablamos de que ChatGPT tienen 100 millones de descargas o 100 millones de usuarios y de repente fueron usuarios que se registraron, iniciaron sesión, hicieron un par de prompts y lo alejaron. Yo recuerdo cuando empecé a navegar por internet en el 97, empecé a navegar a través en la casa de un amigo. Y yo, fanático, quería navegar, quería ver todas las páginas de ABC, de NBC, incluso de las películas. Y yo le decía, y siempre él me decía, yo solo me conecto cuando vienes tú. Y él siempre me recuerda esa anécdota y decía, wow, cómo esa curiosidad. Yo tenía la conexión y tú lo aprovechabas más que yo y no tenía ni idea de todo lo que se venía a través de lo que hoy es el Internet, ¿no? Que cambió, ya no podemos pensar en ir al banco en físico, no, es como algo muy excepcional, ¿no? Cuando necesitas como esa ayuda, ¿no? Entonces creo que a veces sí hay que salir un poco de ese impulso que tienen que dar entes, gobiernos, empresas privadas para impulsar eso, porque es importante que no esté en decisión de unos pocos, ¿no? Que a veces, y que la pelea está como muy constante ahora de quién controla la inteligencia artificial, que es la misma conversación con el Internet. Yo me acuerdo que Cisco decía, quiero comprar Internet. O algunas empresas también, o AT&T, ¿cómo compro Internet? No, ese concepto no puede estar, ¿no? Claro, ¿cómo compro la inteligencia artificial? Claro. Sí, no funciona así. Fernando, la verdad que estoy súper agradecido de todo lo que has traído acá a la mesa por tu conocimiento y tu experiencia que has traído. Nos gusta siempre al finalizar el podcast desprendernos un poco del tema principal y nos cuentes un poco más de ti, qué te gusta hacer cuando no estás trabajando o estudiando o haciendo clases o innovando en todo y todo lo que rodea en tu emprendimiento. Cuéntanos un poco más. Solemos a veces recomendar alguna película, algún libro, algún hobby que tengas. Cuéntanos. Bueno, soy un cinéfilo, pero esa es mi adicción. Tengo 2 adicciones en la vida, el café y el cine. En realidad ahora el cine lo muteé al streaming,
y puedo ver 3 películas al hilo. Trabajo viendo películas, como la empresa es mía, no tengo ni que poner la pantalla y incluso me concentro mejor viendo una película. Soy adicto, ese es mi gran hobby. Juego tenis, que era en mi tiempo, era buen tenista. Ahora lo hago a nivel más de entretenimiento. Disfruto, tengo una vida muy tranquila, Jonathan, con mi hija. Mi hija va al colegio, entonces estoy normalmente solo durante el día. Entonces, mis hobbies son salir a caminar, salir a andar en bicicleta, pero sí soy un adicto a las películas, por eso te hablé de Marvel, porque me las conozco todas al revés. Me encanta la de terror, me encanta las películas de terror, me encanta comer y por eso tengo que obligarme a ir al gimnasio, algo que no me gusta, así que eso no lo estoy colocando con COVID, pero tengo que cuidarme. Y sí me gusta leer, pero ahí tengo un sesgo porque normalmente estoy leyendo libros, no podría recomendar un libro que no fuera como Lean Startup o Decodifica tu mente, todos estos libros que a mí me encantan, que son, como decimos en Chile, un poco ñoños, porque son para, si te gusta innovar, emprender, eso me apasiona. Y por supuesto, recomendarles Agility Gen, y ya mi libro que está en Amazon, en formato digital para Kindle, y prontamente ya en tapa dura, en Chile a lo menos. Esperemos que nos pueda ir bien y salgamos. Pero el framework que propongo ahí ya lo hemos implementado en 3 empresas, así que ha sido exitoso. Sí, por lo menos estas 3 empresas. Así que eso les recomiendo. Y eso hago yo principal, Jonathan, en mi vida aquí en Santiago de Chile. Perfecto, muchas gracias por tu testimonio, Fernando. Y bueno, también recomendar tu libro. Así que hay alguien aquí que lo va a descargar en su Kindle, ya que está en Amazon. Entonces, bien, ¿no? La verdad que he disfrutado mucho la conversación contigo. Recuerda que siempre estás invitado al podcast de Dynamic Devs para muchos temas que seguramente van a surgir con respecto, porque esto está avanzando muy rápido. Seguramente ese libro muchas ediciones va a tener con todo lo que está pasando, así que siempre siente que el podcast de Dynamic Devs es tu casa para venir a traer y compartir los temas que necesites. Y así que bueno, esperamos vernos en una próxima oportunidad y charlar de inteligencia artificial o otro tema que nos aporte valor a todos aquí en la comunidad. Así que muchas gracias a todos nuestros escuchas. Nos pueden ubicar en YouTube, en LinkedIn como Dynamic Devs y en Eds como Devs Info. Y nos vemos en otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Chao. Chao, muchas gracias, Jonathan. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como Devs Info.